Bienvenidos todos ustedes a la clase de los juveniles. Estamos haciendo las lecciones ahora de la clase juveniles también. Y estamos estudiando la historia de Nehemías, quien tuvo una experiencia grata en el tiempo de la Biblia. Así que esta lección 9 dice haciendo lo que es correcto. ¿Alguna vez has hecho algo que es incorrecto? Estamos hablando acerca del libro de Nehemías. Y el versículo dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. O sea, algo estaba pasando que era incorrecto, que cuando él escucha, se enoja, y eso fue lo que sucedió y lo vamos a descubrir en la historia de hoy. Para eso te recomendamos que como líder, como maestro, como alumno, estudies Nehemías el capítulo 5 y 6, que te va a dar las ideas correspondientes a la historia de esta lección. Nosotros estamos hablando acerca de Nehemías. Él era un líder, era hijo de Jacalías, solo sabemos el nombre de su padre, era de la tribu de Judá, probablemente era descendiente del rey David. Su nombre significa consuelo de Jehová. Él se crió durante el tiempo cuando el pueblo de Israel había sido dispersado por todas las tierras conocidas entre Babilonia y Medo-Persia. Cuando Nabucodonosor conquista a Jerusalén y destruye la ciudad y destruye el templo, los judíos salieron y fueron desparramados por muchos lugares. Así que Nehemías era descendiente quizás de alguno de las personas, de los judíos que salieron en cautiverio. Posiblemente su educación la tiene en Medo-Persia, ya que él se dedicaba a ser el copero del rey. Era la persona que le entregaba el vino y vivía en los palacios que tenía el rey. Luego nosotros descubrimos que cuando fue copero del rey, el rey lo nombra también gobernador de Judá. Él fue un líder que Dios usó, tenía una preocupación por los demás, no ignoraba ni desatendía la oración, era una persona de oración. Así que él ora a Dios porque le llegan unas noticias que vimos la semana pasada, que su ciudad estaba destruida y no había orden. Así que él recurre a la oración, y habíamos dicho que es orar, que es importante la definición. Dice que orar es el acto de abrir a Dios el corazón como un amigo, ¿no? No es que Dios necesite saber las cosas que están pasando, Dios las sabía, pero esto nos ayuda a nosotros a fortalecernos, y cuando uno ora, Dios no baja a nosotros subimos a Dios. Así que Nehemías era una persona de oración porque él sabía la respuesta de Dios a sus oraciones. Había mucha gente que quería ayudar a que Jerusalén se reconstruyera, pero a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, a veces Dios dice espera un poco, pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Así que él vio Nehemías su oración contestada cuando él estaba en el lugar correcto, estaba en el palacio. Lo que menos esperaba era que el rey le dio todo su apoyo económico para que él pudiera ayudar a construir las murallas y las puertas de Jerusalén, que era una ciudad grande y requería mucho dinero. Pero Nehemías tenía que viajar a Jerusalén. Desde el palacio no podía controlar las cosas que sabían, así que como él era un buen líder, se fue a ese lugar, ¿no? Así también nosotros no nos basta orar, habíamos dicho. Necesitamos también trabajar con las personas por las cuales queremos que las personas puedan conocer de Jesús. Tenemos que orar y trabajar a la vez, y él fue lo que hizo. Así que él dejó la cómoda palacio en el que él vivía, y el rey le dijo, mira, te voy a dar un tiempo, tú tienes que regresar para que sigas trabajando, termine esa muralla lo más pronto posible. Pero cuando Nehemías llega, no todo era color de rosa, la ciudad estaba destruida, no estaban recién reconstruyéndola. En esa época, la ciudad que era destruida en una guerra era muy difícil que se volviera a construir, pero ellos estaban construyendo toda la ciudad, y por supuesto, como en todo lugar, había oposición. La oposición que había eran los enemigos que había tenido Israel,
que no querían que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén. Estos opositores no estaban con Dios. Estos opositores estaban, Satanás lo fomentaba porque sabía que ya venía el tiempo cuando Jesús tenía que venir a esta tierra, por lo tanto necesitaba que la ciudad de Dios estuviera construida. Así que estos enemigos de los judíos que estaban construyendo, y cuando llega Nehemías también se los humillaron, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿qué hacen estos débiles judíos? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató más de 6 millones de judíos. Pero en el tiempo de Nehemías también había gente que se oponía al estilo de vida, al estilo de adoración, al estilo de vivir de los judíos, porque eran un pueblo diferente, era un pueblo que seguía las órdenes de Dios. Así que sus enemigos decían, ¿se le permitirá volver a ofrecer sacrificios? Incredulidad, ¿acabarán todo en un día? Y mostraban imposibilidad. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas, y entre los cuales se encontraba Tobías y se burlaba. ¿Qué sabía hacer Nehemías cuando estas cosas pasaban? ¿Y qué es lo que realmente él actuaba? ¿Por qué hace cuando la gente se opone? Tenemos que reconocer que cuando tú haces un trabajo aún dentro de la iglesia, encuentras oposición no de gente de afuera, sino también gente de adentro de la iglesia. Así que Nehemías sabía muy bien que Dios no estaba con ellos, que Dios estaba con él y con el pueblo. Así que él ignoró, no tomó, no tomó en cuenta lo que estos hombres decían, pero lo escribe para que nosotros aprendamos que necesitamos tener un buen trato e ignorar a las personas que tienen una oposición en nuestro trabajo en la iglesia. Aún tenemos la oposición, personas que no les gusta lo que estamos haciendo, pero la oposición no venía de afuera, solamente también venía de adentro. Ahora, esta oposición y problemas internos también afectaban la parte espiritual. La gente se desanimaba, porque a nadie le gusta que cuando alguien está haciendo una cosa buena digan, tú, no me gusta lo que tú haces, o lo que tú haces está feo, está mal, ¿verdad? Entonces eso afectaba la parte espiritual. Por lo tanto, Nehemías también tenía que animarlos en una forma espiritual y a la vez ir ayudando a que las personas comiencen a construir las murallas que eran necesarias para proteger a la ciudad de ataques de los enemigos y proteger a la gente y proteger el templo de Dios. Así que, mientras tanto, la gente iba ayudando, ¿no? La gente iba ayudando realmente ayudaban ellos a construir el templo, pero uno de los problemas que tuvo que enfrentar Nehemías durante la reconstrucción del templo, de la muralla de Jerusalén y de las puertas, fue que habían judíos que estaban siendo oprimidos, castigados, estaban siendo abusados de sus propios hermanos. Y Nehemías 5, si leíste tú el capítulo que te dijimos, encontrarás que había un abuso contra la gente pobre. Había reprensión del pecado, no se estaba obedeciendo la ley. Así que Nehemías luego hace un juramento y luego vamos a ver el ejemplo de Elías. Pero dice que había abuso de los pobres. Había abuso de los pobres. ¿Qué es lo que estaba pasando? Resulta que dice la Biblia que hubo un gran clamor del pueblo y especialmente de las mujeres contra sus hermanos judíos. Había 3 situaciones que habían provocado un abuso contra la gente pobre. O sea, siempre nosotros nos imaginamos que todos los judíos son ricos, pero no, nos muestra que había gente judía pobre. Dice que uno de ellos había prestado granos para sembrar, ¿no? O sea, algunas personas habían prestado semillas para sembrar y resulta que le estaban cobrando un exceso. O sea, tenían que pagar el doble quizás de lo que ellos habían ganado, habían pedido. Otros habían hipotecado sus tierras para comprar ese grano. Y otros habían pedido prestado dinero para pagar el tributo del rey, porque tenían que pagar un impuesto
como nosotros pagamos los impuestos en esta época. Así que en estos casos, tristemente hubo una mala cosecha, entonces no podían ellos pagar porque lo que sembraron no dio frutos, y entonces ellos tenían que dar a sus hijos como esclavos. Ahora, las personas que prestaban, los acreedores, por su parte exigían el pago de todas las deudas porque ellos sabían que no podían pagarles, y no importaba la razón por la cual alguien había caído en la pobreza, es nuestro deber siempre ayudarles en esa situación. Así que había un problema que mientras ellos estaban construyendo, también tenían que tener comida, ¿no? Porque eso no lo pagaba el rey pagaba los materiales, quizás algún dinero extra para alimentar todo el pueblo, el rey no envió ese dinero. Pero entonces ellos comenzaron a hacer negocios, la gente pobre pedía prestado granos, otros, la gente que tenía tierras, habían hipotecado sus tierras por granos y ellos dijeron en la próxima cosecha recuperamos todo, y otros habían pedido prestado dinero para pagar el tributo del rey, pero había una sequía, hubo un problema de hambre y nadie tenía para pagar, pero los acreedores comenzaron a exigir que fueran vendidos los hijos de estas personas. Era un malestar, era un problema económico. El hambre hizo que algunos pidieran prestado, habían empeñado sus propiedades, también habían impuestos. Dice la Biblia que cuando escuchó esto Nehemías, se enojó, reflexionó, habló y luego los ayudó ellos a restituir lo dañado, ¿no? Luego también, cuando Dios permitió a Israel mantenerse, habían ciertas situaciones, habían leyes que existían desde el tiempo de Moisés que ellos quizás desconocían, pero si conocían tenía que cumplirlo. Se hablaba, por ejemplo, que si alguien había comprado, por ejemplo, los hijos de estas personas que estaban allí construyendo, sus hijos podían ser esclavos por 6 años y al 7º año lo dejaban en libertad. Por lo tanto, ellos estaban olvidando, Dios no aprueba la esclavitud, los consideraban como siervos, ¿no? Entonces, Nehemías les dice que hay una ley que ellos tienen que obedecer porque son el pueblo de Dios. Y además, como ellos se habían olvidado de que habían sido esclavos y prisioneros durante Babilonia y durante Medo-Persia, y porque ellos ahora estaban tratando mal, hasta peor, a sus propios hermanos. Porque si le decían a las personas, te presté granos y te di dinero para que pagues el impuesto, si tú no me pagas, tus hijos los voy a vender como esclavos y van a trabajar para mí toda su vida. Pero la ley de Moisés, que Dios se opone a la esclavitud, le dijo solamente ellos podían trabajar por 6 años hasta pagar todas sus deudas. Y eso lo encontramos en Éxodo 22:25, Levítico 25:36 y Deuteronomio 23:19. Así que dice que Nehemías escuchó esto y entonces les habló que se tenía que cumplir la ley. Ahora, es importante que como obreros que somos, como hermanos, que seamos temerosos de Dios, necesitamos, tenemos que evitar hacer lo que Dios prohíbe. A Dios no le gusta el abuso. A Dios no le gusta que tú estás en una posición económica, tú no puedes abusar de otras personas. Algunas personas en la iglesia dicen no tiene nada que ver el trabajo con la religión, son cosas distintas, pero no. Si tú eres una persona que Dios te ha dado un negocio o tú en el futuro tienes una persona que trabaja para ti, lo que Dios menos espera es que alguien que sea cristiano, que sea un obrero de Dios, sea una persona que practique algo que Dios prohíbe. Tampoco se tiene que ofender a Dios, ¿no? Y ofender a los pueblos, ¿no? Dice que nosotros tenemos que agradar a Dios y no imitar las maldades de las que hacen las personas. No porque en la tienda tal tratan así a las personas
o el jefe tal trata así, yo tengo que imitar. No, nosotros somos llamados a ser diferentes, a hablar diferentes, a comer diferentes, a vestirnos diferente, a adorar a Dios diferente, a adorar a Dios en un día diferente. Somos llamados a vestirnos diferente, por lo tanto también somos llamados a tratar a las personas con una diferencia. Entonces lo que estaba pasando en el pueblo de Dios era que gente del mismo pueblo, gente de la misma iglesia, que tenían sus trabajadores, que eran los miembros de la iglesia, estaban tratando mal a todo el mundo. Y hasta mandaban a los hijos venderlos como esclavos para recuperar el dinero. ¿Y qué era lo que la ley decía? La ley decía, bueno, si alguien te ha pedido un préstamo, tú puedes trabajar por 6 años y en esos 6 años tú vas a recuperar todo lo que has invertido. Pero tener a una persona por toda una vida, por 100 monedas de oro que en 5 años lo podías recuperar, eso era un abuso. Y Dios no quiere que tú abuses de ninguna persona. Por tu posición económica, por tu posición social, uno no puede abusar de ninguna persona dentro de la iglesia. Ahora, cuando vio esto, por supuesto que cuando vio esto, Nehemías, él tuvo que reprender el pecado. Le dijo que no estaban haciendo lo bueno, que si ellos no iban a andar en el temor de Dios, para no ser personas que realmente Dios utilice las otras naciones para realmente castigarlos porque ellos estaban actuando muy mal. Después de intentar solucionar el problema en privado, Nehemías convoca una reunión general, llama a todas las personas, todo el pueblo, y trataron para tratar ese tema. De esta forma, todos, ricos, pobres, los prestamistas, estaban allí. De esa forma, todos ellos fueron confrontados en público, porque era su comportamiento correcto. O sea, él los reunió a todos como una iglesia. Cuando el pastor hace una junta, llama a toda la iglesia y le dijo cuál era el problema. Aquí hay un abuso, se está abusando de la gente que no tiene pocos recursos, que gente que realmente a lo que ha invertido no le ha resultado. Ellos no pueden quedarse como esclavos, pueden trabajar por 6 años hasta pagar sus deudas, pero no podemos abusar de ellos, teniéndolos toda una vida de esclavitud, ¿no? Ahora, Nehemías y algunas personas también habían rescatado a algunos judíos que habían sido vendidos a extranjeros. Ahora, ¿cómo ellos podían hacer eso, no? No iba a ser esto, inclusive algunos, eh, al recuperarlos, esto era una burla, ¿no? Entonces dice que los acreedores se avergonzaron, ellos callaron y no podían responder nada a su defensa, porque la ley de Moisés decía que si alguien tenía una deuda, podía trabajar por 6 años y luego quedarse libre de esa deuda. Y entonces ellos contra esa ley no podían decir nada. Así que esa reunión fue para aclarar. De ahí en adelante, las reglas tenían que cumplirse. Si alguien prestaba a alguien, tenía 6 años para poderle pagar. Y no había pérdida porque la gente recuperaba lo que había invertido. Lo que pasa es que no quería que hubiera un abuso. Que, por ejemplo, si yo le pedía 10 monedas de oro, me tuvieran a mis hijos por toda una vida para poder pagar esas 10 monedas de oro. Eso era un abuso. Entonces estaban destruyendo, estaban haciendo daño a las personas que estaban trabajando, construyendo la muralla, ¿no es cierto? Construyendo las puertas. Entonces eso era un abuso y era un malestar. Ellos habían venido de ser esclavos en Medo-Persia, de ser siervos en Medo-Persia y en Babilonia, y ahora estaban haciendo lo mismo o hasta peor con sus propios hermanos. Y eso es bien interesante porque, como te digo, a veces no existe ninguna separación entre tú que tienes un negocio y ser adventista. Si tú tienes un negocio, tu negocio tiene que actuar como Dios lo pide. No porque tú eres rico, tienes un negocio, tú vas a pagar a la gente, le vas a pagar mal a la gente, o tú maybe a lo mejor tú vas a explotar a una persona para no pagarle sus días. No, Dios no quiere que haya abusos. Si tú tienes un negocio, tu negocio tiene que estar correcto de acuerdo a las leyes que la sociedad tiene y que Dios espera.
Ahora, la actitud de los prestamistas los reunió, como te digo, los hizo comprometer y se aseguró de que hayan comprendido de que su compromiso era con Dios. O sea, al decir la ley de Moisés, no dijo es mi idea, es la idea de Nehemías, no, era la ley que Dios había puesto y que ellos se comprometían a ser buenos y generosos con Dios, ¿verdad? Aparte de eso, vemos las características de Nehemías como líder. No era fácil, Nehemías había sido copero, él había tenido que dejar el palacio, ahora se estaba encargando de una construcción. Él oraba a Dios para que le dé sabiduría, Dios le había dado los materiales con el rey de Persia, de Medo-Persia, y ahora él decía, pero ahora también tenía que ayudar en una forma espiritual y de justicia a su propio pueblo, porque dentro de su propio pueblo había personas que abusaban de su mismo pueblo, mientras afuera de la ciudad había personas que no eran judíos que les hacían la vida difícil. Así que él era un líder bendecido, era muy íntegro, quiere decir que él no era injusto, él no se le daban dinerito para sobornarlos, él era un ejemplo, él era un protocolar, seguía las reglas y era un líder bastante espiritual. Imagínense el pobre Nehemías se hubiera quedado mejor en el palacio, se hubieran tantos problemas, pero él no. Él estaba decidido a no solamente construir la ciudad, sino también que los ciudadanos de esa ciudad, ¿no es cierto? Los ciudadanos que iban a vivir dentro de la muralla de Dios sean personas que adoraban a Dios. Luego hicieron un juramento, porque claro, tampoco las personas que habían prestado el dinero iban a verse afectados porque, porque Dios tampoco no quiere que se abuse del rico. El rico es el que da el trabajo a la gente pobre y de clase media. Entonces en Nehemías 5:12 dijeron lo devolveremos y nada le vamos a demandar, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. En primer lugar, bueno, los ricos tampoco no tenían que afectarse, ¿no? Por eso Dios da a la gente rica el dinero para que ayude a la gente pobre, pero no el rico que tiene las propiedades, las empresas no deben abusar de la gente pobre. Precisamente en este mundo se abusa, pero lo que Dios no espera es que una persona que tiene adventista, que tiene una empresa, abuse de sus empleados. Entonces, de Nehemías les propuso un pacto. Primero iban a condonar la deuda, les iban a perdonar la deuda, le iba a devolver sus posesiones y los que habían abusado, cobrándole muchos intereses, tenían que devolver los intereses cobrados. Los acreedores estuvieron de acuerdo con ese pacto, no obstante, Nehemías vio necesario un compromiso firme donde llaman a los sacerdotes para que ellos hagan un juramento delante del sacerdote que era representante de Dios en esta tierra. De esta forma quedaba legalmente obligados a cumplir el pacto. Quebrantar un juramento era desobedecer la ley de Dios. Por eso la Biblia nos aconseja que pensemos siempre antes de comprometernos con nuestra palabra. A nadie se le obligó. Ellos hicieron un juramento de que, mira, vamos a perdonar las deudas, vamos a devolver las posesiones, y si hemos cobrado de más, nosotros vamos a devolverle los intereses prestados. Así que eso era para mantener la paz, porque los problemas que tenían eran con la gente que estaba afuera, que los criticaban, se burlaban, querían que no construyeran, y ahora había un problema dentro que era que la gente estaba abusando unos de otros. Y como te digo, ellos no habían aprendido esa lección. Venían de ser esclavos y siervos de los babilonios y de los medo-persia, y ahora que estaban en Jerusalén estaban repitiendo la misma historia, ¿no? Y eso Dios no lo aprobaba. Luego, Nehemías, él mismo les dice a ellos algo bien interesante en cuanto a su ejemplo personal. Le dice en Nehemías 5:14, dice, también el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32
12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Quiere decir, mira, que años después, cuando Nehemías puso por escrito el relato, recordó se constataba su actitud, era una comparación entre lo que él era como un cristiano y lo que el pueblo estaba haciendo. Cuando durante los 12 años que le llevó la construcción de todas las murallas, Nehemías nunca cobró un tributo al pueblo para mantenerse, como lo habían hecho los gobernadores anteriores. O sea, él, por ser gobernador de Judá, tenía que, porque él era copero, el rey lo nombra gobernador hasta que él termine de construir toda la muralla. Durante esos 12 años él no cobró ni un centavo. Él decidió subsidiar sus gastos, lo costeó con la parte de la restauración de la muralla que le tocaba realizar. Él tenía su propia fortuna, porque toda su vida había trabajado en el palacio del rey y había recibido buenas pagas, así que tenía su corte, que más o menos eran 150 cortesanos. Nehemías puso al Señor y su obra por encima de su propio beneficio personal. Eso quiere decir que él no cobró. Él no puso un impuesto y con eso juntaba el impuesto, con eso pagaba su casa, su alimento, la de su familia, la de sus hijos. No, él no usó el dinero y entonces él le dijo, miren lo que yo he hecho. O sea, durante 2 años no he cobrado nada, pero ustedes están cobrando a sus hermanos, todo le están cobrando y hasta lo están vendiendo como esclavos. O sea que Nehemías era una persona ejemplar. Él no se aprovechó de las circunstancias. Porque a veces cuando uno tiene un cargo dentro de la iglesia o una posición dentro de su trabajo, se aprovecha en un beneficio personal. Se pone más dinero o más regalos o más cosas personales, pero Nehemías no hizo lo que las otras personas habían hecho. Elena de White, cuando enfatiza, dice esta historia, ella dice, éramos todos deudores de la justicia divina, pero nada teníamos con qué pagar la deuda. Entonces el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y pagó el precio de nuestra redención. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros no teníamos el dinero suficiente para realmente pagar nuestra culpa. Pero el Hijo de Dios se compadeció de nosotros y pagó el precio de nuestra redención muriendo en la cruz. Jesús se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, Jesús nació como un bebé pobre, hijo de María y José, nació en un establo, vivió en Nazaret, pero él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con la salvación. Dice, mediante acto de generosidad hacia los pobres, podemos demostrar la sinceridad de nuestra gratitud por la misericordia que se nos manifestó, ¿no? O sea, cuando tú eres generoso con la gente pobre, cuando tú les ayudas en los momentos difíciles, cuando tú no abusas de una persona pobre, entonces tú estás demostrando una gratitud a Dios. Dice, hagamos bien a todos, recomienda el apóstol Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Que nosotros tenemos que hacer el bien a las personas, en especial a los hermanos de la iglesia, aquellos que son cristianos. Uno tiene que ser una persona leal. Esta historia es bien interesante porque nos enseña muchos puntos de vista. Nos enseña, por ejemplo, nos enseña que Nehemías asumió su responsabilidad. Su responsabilidad no solamente era construir las murallas y las puertas, también era preparar a la gente para que siguieran las leyes de Dios. ¿Había oposición? Sí, como la tienen tus papás si son de la iglesia o los pastores de hoy día. Hay gente que se opone de afuera de la iglesia y gente que se opone dentro de la iglesia, ¿no? Así que él tuvo que enfrentarse a eso y él descubrió que dentro de la pequeña iglesia que estaba en Jerusalén estaban abusando los ricos de los pobres. Como ellos habían pedido préstamo de granos, préstamo para pagar los impuestos al emperador, por lo tanto le estaban cobrando muchos intereses y entonces estaban agarrando a los hijos y lo vendían como esclavos.
Entonces, había una ley de Dios, no de Nehemías ni de Moisés, había una ley que decía que si alguien que era del pueblo de Israel, un judío, le debía a otro, tenía que pagar en 6 años. Y luego de esos 6 años quedaba libre de la deuda. Por lo tanto, ellos ya, algunos estaban abusando, y entonces él reúne al pueblo, les dice la ley que Dios tiene. Entonces ellos deciden ellos realmente obedecer la ley. Y una cosa interesante, que los ricos perdonan la deuda, devuelven las posesiones a la gente que ellos habían vendido, porque ya estaban cobrando mucho, mucho más. Y devuelven los intereses cobrados, porque algunos habían cobrado demasiado. Y entonces el pueblo, los ricos no se afectan, ni los pobres tampoco. Y entonces hace un juramento delante de los sacerdotes que no iban a usar más de sus propios hermanos. Y Nehemías luego les dice lo que él había hecho para no ser una carga para el pueblo. Aunque él venía a construir la muralla, aunque él venía a construir las puertas, no quería que el pueblo se afectara. Y durante 12 años él no cobró sueldo. No cogió ningún dinero para pagar su casa, su departamento, ni su comida, ni su ropa. Lo que él gastó era del dinero de lo que él había trabajado durante los años que había estado con el rey. Y él, a pesar que él tenía mucha gente que trabajaba con él, él nunca usó el dinero de Dios, ¿no? Y esta historia también nos enseña que nosotros, en esta época en la que vivimos, porque esta historia fue escrita hace más de 2000 años, nos dice en primer lugar que tenemos que ser personas como Nehemías, personas de oración y personas de acción, que tenemos que trabajar para cumplir las metas, que como la predicación del Evangelio, hay que orar para que el Evangelio llegue, pero trabajar para que las personas escuchen acerca de Dios. ¿Va a haber oposición? Sí, va a haber oposición. Tus papás a veces han tenido personas, hermanos de la misma iglesia, que se oponen a algunas actividades que ellos quieren realizar. Eso es normal, eso es frecuente, pero Nehemías no hizo caso, él simplemente oró porque sabía que Dios estaba con él y Dios tenía un plan. Luego, no hay que permitir el abuso ni ser una persona que abuse de las personas por su posición económica, ¿no? Y eso es bien importante. No puede, aunque tú tienes un negocio, tus padres tienen un negocio, el negocio que ellos tienen no pueden ser un negocio que abuse de las personas. Hay que pagar lo que es correcto, como Dios espera y como las leyes del gobierno la mandan. Y entonces, Nehemías es un ejemplo que él, durante 12 años que estaba ya en Jerusalén, él nunca cobró ni un sueldo, y no porque no lo necesitara, sino porque él reconocía: yo puedo esmerarme, puedo ahorrar, tengo dinero ahorrado, soy una persona rica porque vivo en un palacio, no tengo ninguna necesidad de cobrar esto. Así que él trató de ser una bendición para las personas. Y sobre todo Nehemías comprendió que mientras él construía la muralla y las puertas, tenía que también construir la vida espiritual de las personas que estaban dentro, de los que iban a vivir dentro de esas murallas. Esta es una lección muy interesante, nos enseña mucho. Realmente hoy día estamos en una pandemia, mucha gente está viviendo con sus tarjetas de crédito, algunos con préstamos, y entonces algunos pidiendo dinero al banco o al gobierno. Pero cualquier sea la situación que tú ayudes a una persona, y especialmente a alguien de la iglesia que está recibiendo alguna ayuda, no tenemos que abusar de esa persona. Dios nos lo aprueba. Y más bien nosotros, que tenemos bendiciones de Dios, debemos apoyarlos a ellos y para que ellos puedan superar los problemas que tienen. Abusar de una persona pagándole menos o cobrándole más intereses, eso no le hace feliz a una persona, y más bien lo hace más pobre. Menos comida lleva a su hogar, menos ropa para sus hijos. Por lo tanto, no es algo que Dios apruebe. Porque recuérdense que nosotros no teníamos cómo pagar nuestra salvación. Pero Dios envió a su Hijo a vivir como pobre en una aldea de Belén,
y creció en Nazaret para que nosotros seamos ricos en la bendición de Dios. Y Dios espera que nosotros actuemos con bondad hacia las personas que realmente sufren. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana y continuaremos estudiando la historia de Nehemías.